Muy bien, continuamos con la parte 2 de nuestro curso sobre seguridad física. En la parte 1 ya platicamos sobre los distintos tipos de incendio, cómo combatirlos, y en esta ocasión nos tocaría platicar un poquito sobre cómo vamos a hacer la detección de estos incendios. Generalmente los incendios los vamos a detectar a través de sensores. Hay distintos tipos de sensores disponibles para detectar el fuego. Un tipo de sensor y el más normal es el activado por humo, que es el que podemos ver en el ejemplo que tenemos en la figura que está abajo. Son sensores que se pueden comprar por un muy bajo precio. Y el segundo tipo son activados por calor. Por ejemplo, los sprinklers, los rociadores, tienen detectores de calor y se utilizan para cuando se llega a cierta temperatura se dispara un chorro de agua, como veremos más adelante. Existen distintos agentes extintores de los de incendios, como ya habíamos platicado. Se pueden apagar los incendios con agua, dependiendo del tipo que sea, generalmente solo incendios tipo A. Existe el gas halón. El gas halón ya no es recomendado utilizarlo porque lo que ocasiona es que destruye la capa de ozono. Se utilizaban dos versiones básicas del gas halón, el 1301 y el 1211, y ya hay sustitutos para este tipo de gases, que es el Inergen y el FM200. Estos gases se utilizan mucho en centros de cómputo, ya que evitan que el incendio se propague y manteniendo la integridad de las máquinas. El único problema de este tipo de gases es que son venenosos porque remueven el oxígeno existente y por las propiedades mismas del químico, por lo que es peligroso soltarlos donde hay humanos. Debe haber todo un protocolo de salida de los usuarios que están utilizando los sistemas de cómputo antes de poder soltar este tipo de gases. Lo mismo sucede con el gas CO2. Existían centros de cómputos que utilizaban CO2 y sucede exactamente lo mismo. Otro tipo de agente extintor son las espumas químicas. Hay distintos tipos de espumas químicas. Seguramente hemos visto en algún video cómo se apagan los incendios de los aviones lanzando una capa de espuma sobre la pista del avión. Estas espumas rara vez se utilizan en centros de cómputo, ya que pueden dañar a los propios equipos, y existen dos tipos de espumas básicas, unas que son de baja expansión, de alta expansión, dependiendo qué tanto queramos que cubran, y hay de dos tipos, clase A y clase B. No tocaremos más este tema. En tercer tipo de agente extintor están los polvos secos o polvos químicos, que son los polvos, por ejemplo, los multipropósito, como los que se usan en los extintores normales de tipo ABC, que permiten controlar conatos de incendio ABC. Hay que recordar que los extintores solo pueden evitar los conatos de incendio. Ya un incendio declarado, un incendio en forma, ya no podrá ser controlado con extintores. Se necesita utilizar otro tipo de extintor para solucionar este tipo de problemas. Aquí tenemos un ejemplo de otro tipo de agente extintor, que es el CO2, que ya les había comentado. El CO2 es un gas que se emite en la combustión de los automóviles, por ejemplo, junto con monóxido de carbono, y el CO2 es, por supuesto, venenoso para el hombre, ya que remueve todo el contenido de oxígeno que uno puede respirar. Otro tipo es el ácido sódico. Se utilizaban botellas que tenían carbonato de sodio y una solución parecida al vinagre de ácido sulfúrico, y al ponerse en contacto causaban una reacción y soltaba un tipo de espuma que extinguía a los incendios. Otro tipo y otra forma de solucionar los problemas de extinción
de incendios es a través de los rociadores. Todos hemos visto en algunos edificios que se cuenta con este tipo de sistemas de rociadores llamados también sprinklers, que vemos en las paredes o en los techos estos pequeños aparatitos que sirven para rociar agua cuando se detecta un incendio. Estos sistemas utilizan distintos mecanismos dependiendo el uso que les queremos dar, y los podemos clasificar en diferentes tipos. Por ejemplo, existen los rociadores que utilizan sistemas de tubería húmeda. En los sistemas de tubería húmeda, la tubería que alimenta estos rociadores siempre va a estar cargada a través de una bomba que mantiene siempre una presión positiva de agua sobre estos rociadores, y en el momento en que se detecta un incendio, el agua es inmediatamente dispersada sobre los activos que estén incendiándose. Hay que tener cuidado de que si estos rociadores se encuentran en zonas de cómputo, las computadoras se verán severamente afectadas, porque seguramente causaremos cortos circuitos y el daño del agua puede ser inclusive mayor que el daño causado por el propio incendio. Existe otro tipo de sistemas en los que se utiliza una tubería seca. En estos sistemas se mantiene también una presión positiva sobre las tuberías, pero esta presión es únicamente de aire comprimido. En el momento en que se detecta un incendio, se activan bombas que tienen un suministro de agua constante y se cargan en ese momento las tuberías. Estos sistemas son buenos cuando no necesitamos un tiempo de reacción rápida se requiere un mantenimiento menor, ya que no tenemos tanto problema de goteras en las tuberías, etc. Existen también otros sistemas de preacción, sistemas de diluvio, sistemas de espuma agua, etc. Existen muchos tipos de rociadores y es necesario escoger con nuestro proveedor, con el que va a diseñar la instalación, el sistema adecuado para nuestras instalaciones, y tener cuidado de que, sobre todo en centros de cómputo, en sitios, no existan este tipo de rociadores, o que sean rociadores compatibles con los equipos que tenemos. Como habíamos comentado, generalmente en centros de cómputo es preferible tener sistemas de gases, como lo habíamos platicado, CO2, el halón o cualquier otro de estos tipos de gases, para evitar daño a las computadoras. Es interesante hacer notar que la próxima vez que vean un rociador, fíjense que tiene una pequeña capsulita de cristal. Estas capsulitas de cristal generalmente son de diferentes colores. El color más habitual que encontrarán es rojo. El color es un código que nos dice a simple vista a qué temperatura se disparará el sistema. Por ejemplo, se ve, hay una tabla en la lámina que estoy mostrando, que cuando está a 68 grados centígrados, los de color rojo se disparan. Uno puede utilizar, dependiendo la temperatura a la que se quiera que disparen, distintos tipos de fusibles. Por ejemplo, los verdes dispararían a 93 grados centígrados, los naranjas a 57, etc. Generalmente se utilizan fusibles rojos que disparan a 68 grados Celsius, 155 Fahrenheit. Con esto terminamos todo lo que se refiere a la parte de control de incendios, la prevención y la detección de los incendios, y pasamos a lo que es la seguridad propia del perímetro de nuestra instalación. Hay que recordar que el perímetro de nuestra instalación va a ser nuestra primera línea de defensa, y es en donde vamos a tratar de disuadir a nuestro criminal de no entrar a nuestras instalaciones. Ya hemos platicado en el capítulo, en la sección anterior, en el primer video, platicamos de diferentes formas en que podemos crear esta disuasión. Generalmente la seguridad perimetral
funciona en dos modos. El primer modo es una operación de la instalación normal, que generalmente es cuando estamos trabajando, son horas de trabajo. Y el segundo modo es un modo de operación cuando la instalación ya se encuentra cerrada, en la que los usuarios ya no deben estar dentro de nuestra instalación. Entonces se programan distintos tipos de alarmas, de sensores, para detectar movimientos en donde no debe haber movimiento, etc. Este tipo de cosas deberá ser programada. Hay que utilizar siempre en la seguridad perimetral el principio de mínimo privilegio, como ya hemos platicado en sesiones anteriores. Es ofrecer solamente la mínima cantidad de acceso a los usuarios. Si un usuario no tiene que entrar a cierta zona que puede ser clasificada para personas con que tengan una jerarquía mayor, pues estas personas no deberán de poder entrar ahí, y hay que crear los controles de acceso necesarios para lograrlo. ¿Qué cosas debemos examinar cuando creamos nuestro plan de seguridad perimetral? Primero tenemos que observar los límites naturales del lugar. Si podemos utilizarlos a nuestro favor, mejor. Tenemos que crear cercas o muros alrededor del sitio adecuados a nuestra instalación. Este diseño de muros exteriores del edificio deben estar de acuerdo como dije, a las necesidades. Si es por ejemplo, un callejón de poco tránsito, seguramente será necesario tener muros altos y con cámaras de circuito cerrado o con mecanismos de otro tipo, para evitar y tratar de disuadir a que los criminales entren. Debe haber divisiones dentro de nuestro propio edificio, para que las personas que no estén autorizadas de estar en distintas zonas no puedan pasar a la zona que quieran de forma libre. Debemos de crear cuellos de botella dentro de nuestro propio edificio para tener puntos de acceso único a distintos lugares, etc. Algunos mecanismos que podemos utilizar para crear nuestra seguridad perimetral son las bardas, como habíamos dicho, detección de intrusión perimetral. A continuación vamos a ver una cosa que se llama PIDAS, que es todo un sistema de detección de intrusión perimetral ya muy sofisticado. Iluminación de seguridad, cámaras de circuito cerrado, guardias, perros, señales de advertencia, etc. Todo esto será necesario para tratar de disuadir a los criminales de que entren en nuestras instalaciones. Los componentes de protección de proximidad se establecen para ofrecer los siguientes servicios. Vamos a tratar de ofrecer un servicio de control de tráfico de peatones, que los peatones se controle su acceso. Hay que controlar el acceso de una forma eficiente, no nada más si se van a identificar a través de una credencial. Cada credencial debe ser identificada y cotejada con el usuario. Hay que tener un control de acceso de los vehículos. Debemos revisar cajuelas de vehículos, inclusive en algunas ocasiones los motores, con espejos revisar la parte inferior de los vehículos, etc. Todo depende de nuestro plan de seguridad. Tenemos que crear niveles de protección para diferentes zonas. No todas las zonas deben ser protegidas de la misma forma. No hay que gastar todos nuestros recursos en zonas en que no necesitamos una seguridad perimetral. Hay zonas que son más peligrosas que otras. Hay que hacer un análisis de riesgo. Hay que crear topes y mecanismos de retraso para la protección contra ingresos forzados. Entonces podemos tener topes, podemos tener volardos automáticos que se eleven de forma automática. Hay que controlar muy bien los puntos de acceso, tener personal siempre bien capacitado, etc. Los servicios de protección pueden ser proporcionados como habíamos dicho, por disuasivos, por barreras físicas, por mecanismos de control de acceso, por detección de intrusos, por valoración de incidentes y respuesta a los incidentes, que ya lo habíamos platicado. Esa capa es nuestro modelo en cebolla que tenemos, que nos sirve para evitar.
En el caso de seguridad perimetral, los disuasivos que son, por ejemplo, las bardas, que son nuestra primera línea de defensa. Podemos tener bardas con concertinas, sin concertinas, la altura, el tamaño de la malla, el calibre de la malla. Todo esto van a proporcionar características de seguridad diferentes y debemos analizar el problema en específico para saber cuál vamos a utilizar. Recordemos que las bardas perimetrales son solamente un elemento que retrasa a los intrusos, a los delincuentes para entrar, y pueden funcionar también como una barrera psicológica. Si está demostrado que las bardas a una persona que está determinada a entrar no van a ser un elemento que lo limite, pero sí puede ser un elemento que lo retrase. Las bardas, hay estándares que marcan distintas alturas. Entonces, por ejemplo, si queremos nada más disuadir a un delincuente ocasional, vamos a tener una barda pequeña con 1,5 metros, 1,20 m. Y esta barda, un delincuente ocasional, no profesional, pues sabrá cuál es la zona privada y cuál es la zona pública y evitará meterse. Si queremos ya mantener intrusos más serios, una barda de 2,40 metros de altura es una buena barda, pero en ocasiones es necesario tener bardas muchísimo más altas. Inclusive podemos tener bardas de 8 o 10 metros de altura, dependiendo la necesidad. El calibre y el tamaño de la malla también es importante. El calibre nos va a dar qué tan difícil sea de cortar esta malla. Mientras más grande sea el calibre, mejor. Recordemos que el calibre en cuestiones de alambres, mientras más grande sea el número, el diámetro real del alambre es menor, y mientras más pequeño es mayor. Es inversamente proporcional. El tamaño del espaciado de los agujeros que existen también es importante. Esto es importante porque queremos que sean bardas anti-trepado, que no puedan ser escaladas por los criminales. Entonces, mientras más pequeño sea el orificio, no podrán sujetarse, no podrán introducir su pie para poder subir, y es mejor. Entonces, es recomendable tener bardas con espacios pequeños de 3/8 de pulgadas, con el calibre más grueso que se pueda tener en esas dimensiones. Normalmente estas bardas son de calibre 9, calibre 11, que ya son calibres suficientes para poder evitar un cortado rápido. Existen sistemas especiales que se les llama sistemas de detección de intrusión perimetral y de evaluación, llamados PIDAS. Estos PIDAS son cercas ya muy especiales que dentro de la misma cerca tienen dispositivos, sensores para detectar los movimientos. Entonces, si alguien quiere brincar la barda, estos mecanismos, estos sensores pasivos detectarán la vibración del escalado de la barda y activarán una alarma. Estos sistemas generalmente también cuentan con cámaras de circuito cerrado, con dobles bardas, etc. Se pueden crear sistemas muy complejos, y generalmente son los sistemas que, por ejemplo, se utilizan en cárceles, en penitenciarías, etc., en zonas que están en guerra, en fronteras, etc. Se utilizan sistemas de este tipo PIDAS. Para una empresa, para una industria normal, es raro utilizar este tipo de sistemas, pero es necesario saber que existen por si es necesario utilizarlos. Otro aspecto importante, ya lo habíamos platicado la vez anterior, es el tipo de puertas que utilicemos. Generalmente las personas que van a entrar a nuestras instalaciones, cuando ven una puerta y ven una chapa, no tratan de abrir la chapa con ganzúas. Lo que tratan de hacer es tumbar la puerta a través de palancas, y generalmente arrancan la puerta. Es por eso que es importante tener puertas de seguridad elevada. Existen, a saber, 4 clases de puertas de seguridad.
que van desde la clase 1, que es la menor seguridad, hasta clase 4, que ya se utilizan para accesos restringidos. Generalmente ya son puertas de acero, con placas de alto calibre, con los marcos también resistentes al rompimiento de las chapas, etc. Y es necesario utilizar puertas adecuadas al uso que queremos dar. Entonces, puertas de accesos principales deberán ser de clase 3 o clase 4 como mínimo. Las puertas interiores, pues clase 1, clase 2. Generalmente las oficinas, los lugares en donde tenemos información confidencial, deberían de ser mínimo de clase 2. Puertas de baños y puertas de closets que no sean tan necesarios, con puertas clase 1 es más que suficiente. Otro elemento de estas puertas es el tipo de chapas que se utilicen. Las chapas deben ser chapas de alta seguridad, que no sean fácilmente taladas. Generalmente, si el intruso va a tratar de entrar rompiendo la chapa, no va a detenerse en abrirla manualmente, va a tener algún elemento, un taladro o algo, y va a tratar de romperla. Entonces hay que tener chapas de buena calidad. En caso de que tengamos chapas eléctricas, como sucede en la mayoría de las instalaciones, hay que saber que existen dos tipos de bloqueos de puertas. Estas chapas funcionan a través de electricidad, creando un campo magnético que hace, que libera, que desbloquea a las puertas. Existen de corriente alterna y de corriente directa. Existen de los dos tipos. Últimamente se trata de utilizar chapas de estas de corriente alterna de bajo voltaje. Duran más, son mejores. Pero hay que saber que tienen dos modos de operación. Las ya muy sofisticadas permiten a través de un pequeño tornillo cambiar el modo de operación, pero hay unas que ya vienen fijas. Entonces es necesario pedir las que queremos. Unas de estas son las que se llaman a prueba de fallos. Lo que sucede es que cuando la energía falla, estas puertas a prueba de fallos quedan en un estado abierto de forma automática. Es necesario instalar este tipo de chapas en casos, por ejemplo, de alguna emergencia en el que no haya corriente, un temblor, por ejemplo, en el que la corriente eléctrica se pierda y no podamos usar algún biométrico o algo porque la fuente de poder se perdió. Estas puertas automáticamente liberan, desbloquean la puerta para permitir el acceso libre. Hay que tener cuidado de que, pues como se desbloquean de forma automática, el acceso a través de estos puntos va a ser libre. El segundo tipo de modo en que podemos tener este tipo de chapas se le llama de fallo seguro, y es exactamente lo contrario. Cuando sucede una falla de corriente eléctrica, estas chapas quedan bloqueadas, no permitiendo el acceso. Entonces, hasta que no regrese la corriente eléctrica, no se permitirá la entrada o salida a estas zonas. Hay que tener cuidado de que no vayan a capturar personas en zonas de alto riesgo, etcétera. Generalmente siempre debemos tener algún otro sistema secundario redundante para poder abrir este tipo de puertas. Normalmente estas chapas se instalan junto con una llave de alta seguridad, y personal de protección civil debe abrirlas para permitir que las personas puedan evacuar las zonas siniestradas. Existen otros tipos de puertas que seguramente ustedes conocen, que se les llaman man trap, trampas de hombre. Estas las podemos ver, por ejemplo, en el banco HSBC en México. Todavía en algunas sucursales se utilizan, y prácticamente es una trampa en la que se tienen dos puertas. En las dos puertas uno tiene que autenticarse de forma individual. En los bancos no se hace esto, pero mientras que se abre una puerta, la otra puerta no se puede abrir. Si son cuidadosos y ponen atención, van a ver en los bancos que
para pasar de la zona de público a la zona interna del banco, existen este tipo de man traps. Este tipo de man traps solo permiten el acceso a una persona para que no exista el fenómeno llamado piggybacking, en el que dos personas pasan con un mismo acceso. O se le llama tailgating. Este tipo de actividades hay que controlarlas de forma importante. Ventanas. Las ventanas también es un elemento que podemos utilizar para promover la seguridad física. Existen distintos tipos de cristales, de vidrios, desde el vidrio estándar, que no provee mucha seguridad, el vidrio templado, policarbonatos de acrílico con mallas de acero en la parte interior, laminados, películas solares, películas de seguridad, etc. Muros. En los muros también hay que tener cuidado de tener el muro correcto. No podemos tener muros de madera al exterior de nuestras instalaciones. Generalmente deben ser muros de concreto armado, que por lo menos de tabique, que protejan nuestra instalación. Existen ocasiones en que los criminales rompen los muros para entrar, y pues mientras más resistente sea el muro, pues el retardo del acceso va a ser mayor, van a generar más ruido, se van a poder detectar menor, y es parte de toda la psicología de los criminales, de tratar de no crear mucho ruido para no ser descubiertos. Otro aspecto importante en seguridad perimetral es la iluminación. Hay que tener iluminado generalmente todas las zonas en las que pueda haber personas. La iluminación no debe ser mayor a 2 pies candelas, 2 foot candles, que es una iluminación suficiente para ver, pero no demasiada. Tenemos que proteger, no iluminar a nuestros vecinos para no molestarlos, que la iluminación no sea muy fuerte para que nos deslumbre para cuando estemos observando, etc. La iluminación sin duda puede disuadir a los delincuentes. La mayoría de las normas menciona 2 candelas, como les dije. El exceso de luz provoca sobre todo alumbramiento y ocasiona resplandor, lo que queremos evitarlo. Y debemos de cubrir con iluminación no deseada las propiedades adyacentes, que era lo que les comentaba hace un momento. Hay varios tipos de iluminación. La iluminación continua, en la que continuamente se ilumina la zona. Iluminación controlada, en la que se utilizan distintos tipos de elementos dentro de la luminaria para evitar que la luz dé a zonas, por ejemplo, a nuestros vecinos, para que si un vehículo está pasando no cegarlo, etc. Esto es lo que se le llama iluminación controlada. También iluminación en espera, que son iluminación que se programa de forma automática o que se tiene algún tipo de sensor para encender la luz en el momento en que pasa algún sujeto. La iluminación redundante o de respaldo, hay que tener siempre fuentes de poder en caso de alguna falla de energía eléctrica. Generalmente al interior de nuestra empresa, cuando no tenemos energía, las zonas se convierten muy oscuras, evitando que las personas puedan salir rápidamente de nuestras instalaciones. Por eso es necesario tener fuentes de respaldo como las que se muestran en la imagen inferior izquierda. Hay que tener iluminación del área de respuesta, que lo podemos hacer a través de cuando se detecta una alarma perimetral. Lo que podemos hacer es encender las luces de toda la propiedad. Esto se le llama iluminación de área de respuesta. Otro elemento de la seguridad perimetral, que ya lo hemos venido platicando, es las cámaras de circuito cerrado. Cuando adquirimos las cámaras de circuito cerrado, hay que tener cuidado en elegir la cámara adecuada. Y son varios elementos que hay que tener cuidado. Primero, la distancia focal, el tipo de lente, la profundidad de campo, los requisitos de iluminación. O sea, si la iluminación es muy baja, pues, y la cámara no tiene una buena calidad, pues no vamos a ver nada. Hay cámaras infrarrojas, hay cámaras nada más de luz normal, etc. Hay que tener la cámara adecuada. Déjenme platicarles 2 aspectos principales, sobre todo lo que es la distancia focal y la profundidad de campo. ¿Qué cosa es la longitud focal?
La longitud focal va a definir la eficacia para poder observar los objetos. Nada más para comparar. Nuestros ojos tienen en promedio una longitud focal de 50 milímetros. Entonces, si ponemos en una cámara un lente de 50 milímetros, pues prácticamente la cámara va a ver lo mismo que nosotros veríamos, el mismo ancho. Pero nosotros a la cámara podemos cambiarle distintos lentes. Podemos poner un lente con una longitud focal mucho más corta, tal vez de 20-25 milímetros. A esto le llamamos una cámara, un lente con un campo amplio, es un gran angular, y nos permitirá ver una zona mucho más amplia de lo que podríamos ver con nuestros simples ojos. Tiene el problema que los objetos que estén más cerca los vamos a ver más cerca, y los objetos que estén más con ángulos mayores los vamos a ver un poquito distorsionados, con una cierta curvatura, pero nos permiten cubrir una mayor zona. Las longitudes focales más grandes son zooms, se les llama zooms, y reducen nuestro ángulo visual, pero permiten ver mucho más de cerca los objetos. Existen cámaras con longitud focal variable que nos permiten tener un gran angular, pero al mismo tiempo tener un zoom. Esas son cámaras obviamente más caras, pero son las mejores cámaras que podemos poner en nuestras zonas perimetrales. El segundo punto que quería comentar es la profundidad de campo. La profundidad de campo va a permitir el enfoque de este lente. Cuando tenemos una poca profundidad de campo, va a proporcionar un fondo mucho más borroso y va a resaltar sobre todo el primer plano. Estas cámaras no las queremos utilizar porque vamos a ver muy bien el primer plano, pero el fondo lo vamos a perder. Generalmente queremos cámaras que tengan una mayor profundidad de campo para tener una mayor profundidad de enfoque. En las cámaras de circuito cerrado, un aspecto importantísimo es el monitoreo. Podemos tener el mejor sistema de circuito cerrado, pero si no hay un oficial de seguridad vigilando constantemente estas cámaras, pues no tiene mucho caso. Aunque pueden servir como evidencia porque generalmente todas las cámaras serán grabadas para utilizarlas en caso de alguna intrusión, pero ya son a posteriori. Lo que queremos tener es tener estas cámaras que funcionen a priori para poder detectar el ilícito en el momento en el que se está cometiendo. Existen distintos sistemas de detección de intruso que se pueden poner en ventanas, en puertas, etc. Existen dos tipos de sistemas de detección de intruso o IDS, los electromecánicos y los volumétricos. Los electromecánicos generalmente consisten en dos partes. Son prácticamente un circuito que se abre y se cierra al acercar un imán. Entonces una parte es un imán, la otra parte es un switch magnético, y al acercar el imán se cierra el circuito. En el momento en que se aleja, se abre el circuito. Los volumétricos son los sensores que conocemos que se ponen en las alarmas, y hay de distintos tipos: de vibración, de frecuencias ultrasónicas, de microondas, infrarrojos, que son los más comunes, de cambios fotoeléctricos, etc. Otro aspecto en la seguridad perimetral son los guardias. Hay que tener guardias bien capacitados. Es un aspecto físico importante tener guardias bien capacitados, porque pues, pueden estar coludidos con los criminales. Entonces debemos saber perfectamente a quién le encargamos la seguridad de nuestra empresa. Estas personas generalmente se encargan de la auditoría del acceso físico a nuestras empresas, y vamos a tener un registro de entrada y salida de todos los usuarios. Con esto permítanme dar por terminado el capítulo de seguridad física. Como ven, es un tema interesante en el que se puede profundizar muchísimo más. Y si tienen cualquier duda, con gusto yo se las puedo responder. Agradezco de nuevo su atención y nos vemos en la próxima.